Señor presidente, muy buenos días. Se alcanza, sí. Daniel Marmolejo, de 4A República y Sin Línea MX. Señorita Vilchis, muy buenos días. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, se quebró la civilización. El estupor llegó a todas partes en el mundo. Las capitales más importantes, sacudidas por el evento, hicieron que multitudes salieran a las calles y también en pequeñas comunidades, señor presidente, en una acción global por Ayotzinapa, así se le denominó. A un mes de los acontecimientos, el 26 de octubre del 2014, aquí afuera, en la plancha del Zócalo, usted expresó lo siguiente: no aceptemos el regreso a la normalidad hasta que aparezcan con vida los jóvenes de Guerrero. No nos acostumbremos a la desdicha, al horror. En su primer discurso como presidente en la Cámara de Diputados fue interrumpido por la fracción parlamentaria del PAN, que coreó 1 a 1 hasta la cifra de 43, y también gritaron justicia. Usted dejó que esto continuara y aseveró que se conformaría una comisión por la verdad para dar justicia al caso Ayotzinapa. Lo cierto, señor presidente, es que Guerrero ha vivido un encadenamiento histórico de injusticias. Hoy no debería yo de estar aquí, sino Genaro Vázquez y Lucio Cabañas hablando por sus muchachos. Pero los muertos no pueden hablar por los muertos. El Estado de Guerrero ha tenido luchadores sociales, ha tenido defensores del territorio como Nestora Salgado, quien mientras hacía labores comunitarias, autoridades mantenían vínculos con el crimen organizado. En tanto, el fiscal del Estado, Iñaki Blanco, estaba en una campaña para encarcelar a Nestora, quien estuvo cerca de más de 2 años en prisión, pero ante la falta de pruebas necesarias y suficientes, salió de prisión y hoy es senadora de la República. Días después de la noche de Iguala, la Procuraduría General de la República de Murillo Karam atrajo el caso. Sin embargo, durante todo ese tiempo sucedieron una serie de acontecimientos de destrucciones de evidencias. Fueron borrados los videos, incluso del Palacio de Justicia. Elementos clave que nos llevarían a la conclusión de lo ocurrido desaparecieron. ¿Cuál era la necesidad de Tomás Herón y de Murillo Karam de borrar o de proteger a esas autoridades a través de una serie de maromas que llevaron a la construcción de una verdad histórica, señor presidente? Su compromiso y el de la COBAG, las investigaciones del GIEI desde el 2015, la infatigable labor del subsecretario Alejandro Encinas, el trabajo dedicado de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, nos lleva a un punto muy cerca de la justicia, lo que usted ofreció y la consigna popular y planetaria. El exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, dice que el abogado de los padres de los normalistas no los representa. ¿Acaso él querrá postularse como su abogado? El mismo señor Iñaki Blanco, quien aplaude el avance de las investigaciones, amenaza con demandar al exfiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Fierro, a quien señala como tonto útil y fiscal carnal. Lo cierto es que el mismo Iñaki Blanco irá en la defensa del exgobernador Ángel Aguirre, atacando justamente al abogado de los padres. Entonces queda claro que el fiscal carnal es Iñaki Blanco. En una entrevista con los periodistas, Alejandro Encinas, hablando con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, señaló que defensores de delincuentes amagan con denunciarlos. ¿No sería absurdo pensar, dadas las circunstancias, que esbirros vinieran aquí con una carta leída en defensa del exfiscal? Y lo cierto es de que, en alusión a lo que señala Alejandro Encinas,
el mismo exfiscal defiende delincuentes en Tula, Hidalgo. En su discurso del 26 de octubre, aquí atrás en la plancha del Zócalo, señor presidente, mientras Peña Nieto desgobernaba y la gente clamaba porque dejara el poder, que renunciara, usted señaló lo siguiente: tiene que haber un antes y un después, y enfatizó, un antes y un después. Qué absurdo país sería este si se permitiera que la Fiscalía General de la República reviente el caso desde adentro. Qué tontería sería que en la búsqueda de la justicia Alejandro Encinas o el abogado terminaran frente a tribunales o incluso en prisión. Aquí ya supimos lo que fue el intento de llevarlo a usted y condenarlo, consignarlo, señor presidente. El 20 de noviembre del 2014, minutos antes de que los contingentes que se trasladaban desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino entraran a esta plancha del Zócalo y que Miguel Ángel Mancera apagara la luz para iniciar una represión, habiendo aquí en el techo del Palacio Nacional, apostados, observando a las multitudes, francotiradores. Los padres de los normalistas ingresaban por las calles y una voz desgarrada desde un megáfono exclamó lo siguiente: queremos que nuestros hijos sean la semilla de una nueva revolución. Aunque no los volvamos a ver, aunque no los volvamos a abrazar, aunque no los volvamos a sentir. Señor presidente, usted ha hecho un compromiso con los padres para la reactivación de las órdenes de aprehensión. Quisiera yo saber a estas alturas y en la búsqueda de la justicia si la vamos a alcanzar próximamente. Muchas gracias por su comentario. Sí, se ha ido avanzando bastante en el esclarecimiento de estos lamentables hechos y ahora pues hay una polémica porque se dio un paso, yo sostengo que positivo, hacia la búsqueda de la auténtica verdad, aunque parezca redundancia, porque hubo lo que se llamó la verdad histórica, que fue toda una simulación, un montaje, la fabricación de hechos para proteger a responsables de lo sucedido en Iguala. Entonces, ahora se avanzó y no lo esperaban los que estaban apostando a la impunidad. La verdad, fueron sorprendidos porque se estaba simulando y no se actuaba y estaban buscando que pasara el tiempo, como muchas otras cosas. Ya hay quienes están pateando el bote, ya contando cuántos días me faltan, horas, minutos, segundos. Falta muchísimo. Pobres de ellos, porque no es cierto de que no trabajo. Estoy más aplicado que nunca. Siempre he trabajado mucho para la transformación y ahora más, porque imagínense, me faltan menos de 23 meses y ya cierro mi ciclo.
Entonces estoy con todo, con todo. Sin embargo, hay quienes ya quisieran que esto se terminara, les molesta mucho y además están pensando de que van a regresar por sus fueros. Se equivocan, que no se hagan tantas ilusiones. Ya esto cambió y sobre todo ya cambió la mentalidad del pueblo. Aunque el próximo presidente, la presidenta sean más moderados, ya todo tiene un límite, ya no van a poder saquear al país como antes. Por ejemplo, entonces se hacen las ilusiones. Ahí está Claudio X González pensando que va a ser igual que cuando su papá era asesor de Salinas, o cuando hicieron los negocios quedándose con las plantas de generación de energía eléctrica después de la privatización que se inició con Salinas, de la industria eléctrica nacional. O que va a ser lo mismo de cuando él y su papá participaron en el fraude electoral del 2006 y que los de las cámaras del Consejo Coordinador Empresarial, todos participaron porque vieron un peligro para México, porque para ellos, y eso es lo que no les gusta, a ellos y a sus achichincles y voceros y fieles seguidores, todos los intereses cuentan para ellos, menos el interés del pueblo. Esa es la diferencia de fondo. Entonces, regresando a tu planteamiento, pensaban de que no íbamos a hacer nada y se sentían hasta seguros los que habían participado, ya sea en el primer momento, la primera etapa, que fue la de la desaparición de los jóvenes, y los que habían participado en la segunda etapa, que fue la del encubrimiento de lo sucedido realmente. Había como un pacto de silencio y poco a poco se fue avanzando, se fue avanzando, se fue avanzando. Y cuando no lo esperaban, llegó un informe a mi escritorio de Alejandro Encinas y lo leí y le dije: ya, vamos a actuar. Y como ya teníamos el acuerdo público, aún con la autonomía, con la independencia de poderes, de que se había cometido una gran injusticia, que era un crimen de Estado y que teníamos que actuar de manera conjunta y cooperar la Fiscalía y el Poder Judicial, pedí una reunión con el fiscal, con el presidente de la Corte
y se entregaron los informes. Y entonces ellos, de manera especial el fiscal, tomó el informe y casi de manera directa cuidó que se judicializaran los casos que venían en el informe. Y todo el aparato que estaba y muchos infiltrados no se dieron cuenta, o cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde, de que se habían solicitado las órdenes de aprehensión de las personas que aparecían en el informe. Entonces, cuando se enteran, aun cuando ellos llevaban los casos, se negaron a firmar. Hubo una rebelión. Eso fue lo que sucedió. Y sin embargo, se fue hacia adelante y en la desesperación, esa es mi hipótesis, quisieron dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables, pensando que de esa manera, si en vez de que eran 5 o 6 militares, le agregaban 20 más, yo ya iba a decir, no, párenle. Y si estaban 15 o 20 funcionarios acusados y le agregaban 10, lo mismo. Entonces dijimos, no, vamos a pegarnos al informe, a lo que está en el informe, sin que signifique que los que están incluyendo sean inocentes. La investigación continúa, pero vamos primero a esto, porque lo que querían era que, por ejemplo, para hablar con claridad, no se detuviera al procurador Murillo Karam. Entonces, ahora, el segundo paso de estos infiltrados o sorprendidos o considerados no tomados en cuenta o estrictos defensores del debido proceso, porque hubo alguien que me dijo, es que si se hubiese esperado un mes, hubiese sido impecable. Sí, nos esperamos un mes, no detenemos a nadie. Como muchos, porque ellos mismos se iban a encargar de informarles. Entonces, ahora las pruebas no son sólidas, son fotografías de pantalla, se inventó. No, ya lo dije y Alejandro Encina tiene todos los datos complementarios.
por cada caso hay 10 pruebas. Y es tan delicado el asunto, no les gustó que se actuara de esa manera, que hasta el New York Times nos volvimos famosos. Ya ni hablemos del Reforma y de otros. Y conductores de radio en defensa de los presuntos responsables de hechos horrorosos, lamentables, injustos, tristes. Y no quieren, nada más que nosotros pues somos muy perseverantes. Y todo nuestro apoyo a Alejandro Encinas, ya lo he expresado, él lo sabe, y no es tampoco nada nuevo para nosotros, siempre hemos enfrentado mafias, pero no vamos a detenernos y la investigación está abierta, y si hay quienes quieren ayudar, siguen las posibilidades de que se les contemple como testigos protegidos, sigue abierta esa posibilidad, quienes tengan más pruebas, y no hay impunidad. Y el ejército está actuando bien, porque fue un error el no haber aclarado desde el principio y actuado desde el principio sobre la actuación de algunos elementos del ejército, con esa idea falsa de que si se toca a un elemento del ejército se afecta a la institución. No, se mancha la institución si se protege a elementos que cometen actos ilícitos. Pues imagínense cómo surgió nuestro ejército, pues para enfrentar a un militar traidor, usurpador, que ordenó el asesinato del presidente Madero, Huerta, general, que fue ascendiendo porque en el gobierno de Porfirio Díaz los ascendían por ser represores, sobre todo de los pueblos originarios, de los yaquis, de los mayos. Ahí estuvo Huerta, estuvo en Guerrero, estuvo allá en Yucatán. Le tocó a él la represión de uno de los pueblos que ahora son de los más cercanos a la zona turística, en Quintana Roo, ahí por Playa del Carmen, Acumal. Ahí llevó a cabo una represión, quemó el pueblo, estuvo con los yaquis. Él le escoltó a Porfirio Díaz. Cuando renuncia Porfirio Díaz,
y se va a Veracruz a tomar el Ipiranga, al exilio. Él encabeza la escolta, era militar, general, y el día 19 de febrero, cuando detienen al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y también al general Felipe Ángeles, Huerta manda un telegrama a todos los gobernadores diciéndoles, no, el 18 de febrero, en la tarde, diciéndoles, me nombró el Senado presidente de México. Lo más triste, por eso cuando se habla de traiciones, que ya traicionó la causa nuestra, que ya escribió en contra, que ya declaró en contra, que ya nos traicionó, no es nada para las grandes traiciones que han habido en la historia de nuestro país, cuando se busca transformar. Todos los gobernadores, casi todos, que eran maderistas, se quedaron callados. Y casi todos contestaron el telegrama actuando de manera rastrera. El único gobernador que dijo no, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Y al día siguiente el Congreso de Coahuila, porque don Venustiano, que dicho sea de paso, se pensaba que tenía mucha edad, pues no, era más joven que yo, como también don Adolfo Ruiz Cortines, ¿no?, que decían el viejito, pues no, era más joven que yo. Don Venustiano envía al Congreso la solicitud para el desconocimiento del usurpador y para la integración del ejército. Y al día siguiente sale el decreto. ¿Por qué el día 19 de febrero se conmemora el Día del Ejército? Por eso, ¿cómo surge nuestro ejército? Para enfrentar a un militar traidor. Entonces, imagínense el error que se comete si unos soldados oficiales actúan de manera desleal y cometen delitos y se les protege. Por eso está actuando muy bien el ejército ahora, porque los que están en el informe están detenidos. Y como todos los que están sujetos a procesos, tienen posibilidad de aclarar y de defenderse y de demostrar su inocencia, porque ya no es el mátalos en caliente, está prohibida la pena capital, no hay pena de muerte, no hay fusilamiento,
tenemos que apegarnos y defender el Estado de Derecho, auténtico Estado de Derecho, no como era antes, Estado de chueco. Entonces, continúa la investigación y tenemos ese compromiso con los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa. Sí, y vamos a seguir adelante. Y el nuevo fiscal tiene todo nuestro apoyo, lo conocemos, es una gente íntegra, recta, que eso es lo más importante. Y eso es también lo que se había afectado mucho, la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Es que el llamado neoliberalismo, que es neoporfirismo, acabó con todo. No es como escribió don Daniel de manera magistral, don Daniel Cosío Villegas, la crisis de México desde los años 40 del siglo pasado. No, ni imaginaba don Daniel hasta dónde iba a llegar la descomposición de nuestro país. No es crisis, fue la decadencia, un proceso de degradación progresivo que afectó todos los ámbitos, todos los terrenos de la vida pública, lo económico, lo social, lo político, lo moral, todo. ¿Y cómo enfrentar eso? Pues solo con una regeneración, una transformación de fondo. Y eso es lo que se está haciendo, desde luego, pues a muchos no les parece, no les gusta, y siempre lo he dicho, unos por que sí, ya no ganan lo mismo, no es que estén perdiendo o pierden privilegios, pero ya no están obteniendo ganancias desmedidas o robando a manos llenas. Esos están molestísimos. Imagínense los que no pagaban impuestos. ¿Cómo están? Hubo uno que famosísimo, que ya no le quedó más que pagar más de 10,000 millones en una sola operación, más de 10,000 millones, y le buscó por todos lados. Tienes que pagar. Y pagó. Dice, y lo que más me molesta es que hasta lo va a decir en la mañanera. No lo he dicho. ¿De quién era? ¿De quién es? Pero eso les molesta. Y luego los que se sienten fifís, los aspiracionistas, porque esos no les da, ¿no? O sea, no tienen dinero, ¿no?, suficiente, pero se las dan
de superiores, actúan como nuevos ricos. Buscan, pues, imitar. No le hace que se trate de imitar a ladrones, es encaramarse, ascender en la escala social, como sea, haya sido como haya sido. Los de ahí, de la Fiscalía, seguramente. ¿Mande? No sé exactamente, pero sin duda fue sorpresivo. Pues si se tienen pruebas, sí. Si se tienen pruebas, sí. Pero sin duda fueron sorprendidos. Y nos reunimos, pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, y yo estaba pidiendo cuentas, a ver. Y empezó la rebelión. Ninguno, porque faltan órdenes de aprehensión. Acaban de detener a 2 más, pero ellos sí tenían órdenes de aprehensión de tiempo atrás. Y sigue la solicitud a Israel para la extradición de Cerón. Ahora, fíjense, el New York Times defendiendo a Cerón. ¿El New York Times o qué gobierno? Sería buenísimo que el New York Times diera a conocer su fuente. Por eso, pues, hay decadencia en el periodismo y en la política en el mundo por falta de ética y de autoridad moral. ¿Y qué hacen? Nada, nada. Y estoy esperando lo de si van a liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada. Solo que quieren cobrar, ¿no? Sí, las cuotas verificadas quieren cobrar. Sí. Nada más que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética. Sí, eso es comprensible, de que no cambia así de la noche a la mañana, tiene que llevar tiempo, pero él como es empresario debe saber de que primero hay que demostrar de que lo que se ofrece es de calidad. Primero, hay que demostrar eso. Y no querer
meter al mercado un producto chatarra y cobrarlo caro. Es como los gobiernos, y él lo debe saber. Un gobierno que tiene dificultad porque no le alcanza el presupuesto y necesita aumentar los impuestos, lo más aconsejable es que primero demuestre de que va a haber honradez y que va a haber austeridad. Y una vez que ese gobierno se apriete el cinturón, entonces, si con lo que ahorró por no permitir la corrupción, por no permitir los lujos en el gobierno, no le alcanza, pues entonces sí, se le habla a los ciudadanos, hemos hecho todos estos esfuerzos y necesitamos que nos ayuden un poco más, pero sin combatir la corrupción y con los lujos del gobierno, con gastos onerosos, excesivos, y pedir aumento de impuestos, pues eso es un insulto. ¿Se acuerdan cómo le hacían antes? Decían, es muy doloroso, es muy triste, muy doloroso, ¿sí? Pero nos tenemos que apretar el cinturón. Y se apretaba el cinturón al pueblo, ¿no? Porque ahí venían los aumentos de impuestos y todo. Y el gobierno seguía en manos de saqueadores y con lujos y privilegios para los altos funcionarios públicos. Sí, con todo. Entonces ahora pues no le hace pagar, pero a ver, primero pues una tregua de un año que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie. Y que va a haber objetividad, profesionalismo, se va a hablar con la verdad o se va a transmitir lo que es cierto. Garantizando el derecho a todos a expresarse, a manifestarse, no censurar. Entonces sería un cambio importantísimo. Lo puede hacer el señor porque se ve que tiene arrojo. Claro que es para gente grande. Ayer, por ejemplo, se vota en la ONU y vuelve lo mismo. 185 votos para que se quite el bloqueo y 2 en contra y ejercen derecho de veto. 185
contra 2 y va a seguir el bloqueo, porque estos 2, creo que uno tiene derecho de veto, que es Estados Unidos, pero es una vergüenza. ¿Dónde está la grandeza? ¿Dónde está la política de altos vuelos? No, eso es muy tradicional, retrógrada. ¿Cómo en estos tiempos vamos a estar apostando a retrogradar? Si son tiempos de cambio. De todas maneras fue muy bueno porque son 185 países, 2 en contra y 2 abstenciones. Dos abstenciones, una Brasil y Ucrania. Con todo respeto, ¿qué tiene que meterse? Sí. O sea, es de veras. Poca sensibilidad política. Muy bien.